Bueno, pues muy buenos días a todos. Veo que ya van conectándose algunas personitas por aquí. Mi nombre es Brenda Rivas. Me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Y pues para no quitarle tiempo al tiempo, vamos iniciando con la presentación. El día de hoy nos acompaña Aureliano Rivera para el... Ay, me pasa la primera, gracias. Para el webinar de CFO a Chief Future Officer, Finanzas 360 impulsadas por data e inteligencia artificial. Antes que nada, les doy un par de indicaciones para a lo largo del webinar. Primero que nada, recibirán la grabación de este webinar por correo, y también lo pueden consultar en nuestros canales de difusión, así como YouTube, este webinar o los que hemos dado en meses anteriores. Por lo general hacemos un webinar al mes. Los siguientes meses vamos a estar tratando de hacer 2 webinars al mes, entonces, pues por ahí van a encontrar contenido de valor para ustedes o sus compañeros. Como punto número 2, vamos a estar haciendo una sesión de preguntas y respuestas al finalizar. Sin embargo, si tienen preguntas a lo largo de la sesión, pueden estarlas dejando en la parte de comentarios que ustedes ven en la parte del lado derecho. Y por último, si tienen algún detalle para visualizar o escuchar durante la grabación, pues bueno, también los podemos atender en la parte de comentarios. Ahí les voy a poder estar dando soporte. Y como les decía de inicio, hoy nos acompaña Aureliano Rivera. Él es CEO de Next Solution y pues digo, no es porque lo conozca personalmente, pero muy apasionado de toda la parte de datos e inteligencia artificial. Entonces, pues nos vamos a ver muy enriquecidos el día de hoy. Aure, te cedo la palabra, y como les digo, cualquier cosa los apoyo por la parte de comentarios. Muchas gracias, Brenda. Sí, un poquito de pasión nada más. Y bueno, me da mucho gusto estar otra vez aquí dando un webinar. Mi gente ha estado dando unos webinars también fabulosos y bueno, pues ahora tengo que darles una pequeña charla el día de hoy. Entonces, bueno, como bien comentaba Brenda, vamos a hablar un poquito sobre cómo convertirnos de CFOs en Chief Future Officers, ¿no? Me gustó mucho el concepto. Pero antes de eso, para los que no nos conocen, bueno, Next Solution es una empresa que nos dedicamos a usar la data y la inteligencia artificial para ayudar a los clientes a entender y transformar su empresa. Básicamente lo que hacemos es que los ayudamos a trabajar con sus datos y la inteligencia artificial para poder tomar decisiones, para poder optimizar la operación del negocio, para poder hacer lo que tengan que hacer para que el negocio sea más exitoso, más rentable, de mejor servicio al cliente y todo lo que necesitan hacer para cumplir sus objetivos de negocio. Bueno, ¿de qué se trata la charla de hoy? Me ha tocado todos los años que tengo trabajando en esto, platicar con muchos CFOs y casi siempre pues el CFO o el área de finanzas, para no enfocarlo nada más a una persona, pues es un área que realmente tiene mucho trabajo, eh, es, es muy estresante y obviamente pues lo que están buscando es mejorar lo que hacen, pero también ir cambiando su rol, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de cuál es la realidad actual, o sea, cómo veo a los CFOs con los que he platicado, qué es lo que veo que está pasando, cuál es ese nuevo rol al que se están moviendo, algunos ya están cerca, algunos ya están ahí, otros apenas están empezando, cuáles son los pilares por los cuales nosotros vemos que pueden llegar a tener ese rol y cuál es la ruta que tienen que seguir, ¿no? Entonces, lo que vemos ahorita, y digo, lo estamos viendo ahorita en todas las noticias, todos los días, pues es una tormenta perfecta, ¿no? O sea, ahorita estamos en medio de una volatilidad macroeconómica y política enorme, o sea, entre la guerra de Irán, entre las tarifas, los bandazos de Trump, inseguridad, etcétera. O sea, hay un montón de situaciones que afectan, obviamente, pues la economía, que afectan a diferentes industrias en diferentes países y obviamente pues estamos todos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, ¿no? Por otro lado, obviamente, pues tenemos a los inversionistas, tenemos a los empleados, tenemos a los clientes que esperan que el negocio sea rentable, que esperan que el negocio siga proveyendo productos y servicios de calidad y que obviamente pues sigamos teniendo fuentes de empleo bien pagadas y que nos puedan dar un buen nivel de vida, ¿no? Por otro lado, pues obviamente hay un montón de regulaciones dependiendo del industria donde estén,
tanto regulaciones gubernamentales como regulaciones ambientales. Y por otro lado, pues sabemos que ahorita el tema de la inteligencia artificial y la transformación digital, pues está todo porque nos tenemos que poner al nivel de la competencia, porque si nos quedamos atrás, pues nos van a comer el mercado muy pronto, ¿no? Y el que está en medio de todo eso es el CFO. Entonces, el CFO pues tiene que estar lidiando con todo esto, tiene que convertirse, digamos, en un socio del negocio, tiene que entregar los números y pues está en medio de todo esto que comentamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos, y digo, y no es algo nuevo, es algo que he visto pues, realmente desde hace muchos años. Primero que nada, el CFO pues, está muy atrapado en el pasado, ¿no? O sea, hay mucha ineficiencia en los procesos financieros, hay mucho trabajo manual para preparar los datos, y digo, más o menos, el trabajo manual pues anda en un 70% del tiempo en estar recopilando datos, ¿no? O sea, ven a la gente de finanzas preparando datos en Excel, bajándolos del ERP, procesándolos, haciendo cálculos, reclasificaciones, conciliaciones y un montón de trabajo que implica pues el poder llegar a los números que quiere, ¿no? Por otro lado, pues las hojas de cálculo, que obviamente pues es la principal herramienta de los financieros, y los datos vaya, los datos realmente del negocio, como los datos del RP o la contabilidad o cualquier otro sistema que tengan, pues muchas veces están desconectados, ¿no? O sea, aunque a veces bajan esos datos, pues no siempre están actualizados, no están los datos tal y como los necesitan porque los tienen que retrabajar de alguna manera. Entonces, hay una desconexión ahí importante. Eso lleva obviamente a que haya cierres financieros muy lentos y sin visibilidad. O sea, todavía hay muchas empresas donde sus cierres pues, pueden llevar una semana o un poquito más y tienen que dar, ¿cómo se llama? Si tienen que dar explicaciones y tienen que estar preparando pues, un montón de anexos y detalles. Entonces, es un trabajo realmente titánico, ¿no? Y obviamente pues tienen que estar trabajando constantemente pues en eliminar esos errores manuales y en tratar de tomar las decisiones con los datos y no solamente con la intuición, pero sí obviamente si no tengo esos datos confiables, si no tengo los datos conectados al RP, si no tengo los datos a tiempo, pues obviamente cada vez es más difícil hacer esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos que es que el rol al que los CFOs se están moviendo, se quieren mover, pues es a lo que llamamos el Chief Future Officer, ¿no? Donde, por un lado, el CFO ha sido históricamente, pues digamos, el gestor del área financiera, donde pues lleva obviamente pues todo el registro contable, paga impuestos, genera obviamente los estados financieros, pero históricamente pues es la información del pasado, ¿no? O sea, información de cuánto vendimos, de cuánto gastamos, de cuál fue nuestra rentabilidad, cuáles son los mejores clientes, pero eso ya no es suficiente. O sea, justamente comentábamos ahorita que hay una dinámica en el mercado muy cambiante y ahora lo que queremos es, bueno, estar preparados para el futuro y no solamente por el futuro en un año, ¿no? O sea, tenemos que tomar decisiones ya. O sea, ahorita, por ejemplo, que está creciendo la incertidumbre por los precios del petróleo, no sabemos qué va a pasar si continúa la guerra y que el barril de petróleo llegue a 150 o $100 por barril, ¿no? Entonces, ¿eso cómo nos va a impactar? O sea, ¿cómo va a impactar en mis costos de fletes, en los costos de las materias primas? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de poder estar viendo hacia el futuro, ¿no? Entonces, ya no solamente, como dice aquí, ya no solamente se trata de reportar la historia, sino se trata también de usar todos esos datos que tenemos para poder ayudar a construirla, ¿no? Para poder crear escenarios, para poder hacer simulaciones que justamente nos permitan poder tomar las decisiones para que el negocio siga creciendo, para que el negocio siga siendo rentable, ¿no? Entonces, un Chief Future Officer, pues básicamente se caracteriza, uno, por poder tomar decisiones en horas y no en semanas, ¿no? Dos, en poder anticipar escenarios, no solamente reportar. O sea, lo que les digo, ¿no? El poder estar haciendo múltiples escenarios, análisis what if y poder estar evaluando el impacto de diferentes decisiones antes de tomarlas, ¿no? Tres, pues obviamente integración total. Y integración total me refiero no solamente al tema de datos, sino me refiero a la integración entre finanzas, operaciones, recursos humanos. O sea, todo el negocio tiene que estar conectado y todo lo que pasa en negocios al final se refleja en finanzas, ¿no? Entonces, finanzas tiene que estar conectado con toda la compañía
y justamente habilitado con tecnologías de datos y de inteligencia artificial, que ahorita vamos a entrar muy a detalle de eso, ¿no? Y lo último es que obviamente finanzas se convierte cada vez más en un socio estratégico de la dirección general. O sea, el director general establece una estrategia, establece un rumbo, y finanzas es el que determina de alguna manera si ese rumbo es posible, cuánto presupuesto se tiene que asignar a las diferentes inversiones, cuánto se puede gastar, dónde se tiene que recortar, dónde se tiene que invertir más. Entonces, realmente finanzas juega un rol protagónico en crear el futuro de la empresa. Entonces, el Chief Future Officer es eso, es la persona que va a ayudar a crear el futuro, teniendo obviamente toda esta información disponible para que el negocio pueda realmente cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que son diferentes variables las que tenemos que considerar. Le llamamos estos pilares de la transformación, ¿no? Donde el primero, pues, obviamente, son los datos, el segundo son los procesos, el tercero es la inteligencia artificial y el cuarto son las personas. No puede existir uno sin el otro. O sea, si solamente me enfoco en datos, pero no mejoro mis procesos, pues obviamente no voy a poder usar esos datos de la manera correcta. Si mi gente no está lista, no va a saber qué hacer con los datos por muy automatizados que los tenga, o la inteligencia artificial no se va a poder implementar si no tengo datos confiables, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de estos. Lo primero, como les digo, son los datos. Y los datos obviamente pues, son la base del futuro financiero. Yo siempre digo que el principal trabajo justamente del área financiera, pues es trabajar con datos y usarlos para saber realmente qué está pasando en el negocio, ¿no? Entonces, aquí lo primero que nosotros recomendamos es, sin verme muy técnico, es crear un repositorio central de datos. Digo, técnicamente se puede llamar de diferentes maneras. Ahorita le puse Data Lakehouse, existe el concepto Data Warehouse y otros. Pero aquí lo importante es que podamos tomar la información que está en todos los diferentes sistemas de la empresa, que está incluso en otro tipo de fuentes de datos. Por ejemplo, a veces nos piden, oye, yo quiero tomar información de las líneas de producción para estar identificando paros. Y dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver con finanzas, no? Oye, es que si yo puedo tomar esa información de los paros, yo puedo identificar con más precisión de qué manera puedo optimizar las líneas, y obviamente pues eso mejora también mi capital de trabajo, mejora mi eficiencia, hace que mis inversiones sean más rentables, etcétera. Entonces, al final, toda esa información es importante para que ustedes realmente tengan una visibilidad de lo que está pasando en el negocio. Entonces, ahí lo que recomendamos primero es tener procesos automáticos que integren esos datos, los transformen, los limpien, los preparen, para ahora sí dejarlos listos en un solo lugar para que todas las personas puedan utilizarlos, ¿no? Entonces, los resultados de esto es, primero, hay una sola versión o una sola fuente de verdad. O sea, ya no vamos a tener diferentes silos donde vamos a calcular las cosas de diferentes maneras, ya no vamos a tener los datos de finanzas y los datos de ventas y que cada quien tuvo una regla distinta. O sea, las ventas son las ventas y se miden igual para todos lados. Los conceptos son exactamente los mismos y son los mismos números con los que se toman decisiones en toda la empresa, ¿no? Lo segundo que es bien importante, obviamente, es que estos datos sean confiables y de calidad. Entonces, algo que vemos cada vez más es que las empresas están conscientes de la importancia de tener un buen gobierno de datos. Un buen gobierno de datos donde se define quiénes son los responsables de definir el dato. O sea, por ejemplo, quién define qué es un cliente, quién define qué es la venta neta, quién define los diferentes tipos de descuentos y cómo se calculan, etcétera, ¿no? Cuáles son las reglas para que esos datos se capturen bien desde el origen, pero que también se determine todo ese flujo o todo ese ciclo de vida del dato para saber quién lo captura, quién lo modifica, dónde va a estar fluyendo ese dato, qué otros datos adicionales o qué otros cálculos adicionales va a alimentar, para que al final, obviamente, si vemos un número final, sepamos de dónde viene y podamos nosotros tener una trazabilidad completa del número que estamos viendo, ¿no? Y lo otro que es bien importante, pues obviamente es la automatización de punta a punta. O sea, lo ideal aquí es que no haya trabajo manual, lo ideal es que sean procesos que de manera automática se conecten a esas fuentes que comento, se traigan, se transformen, se limpien, se calculen y que ahora sí se depositen en ese repositorio central de datos, ¿no? Y aquí lo importante otra vez es, si no hay datos confiables, no hay decisiones inteligentes. Y eso nos ha tocado verlo muchas veces, o sea, muchas veces hemos llegado y estamos haciendo proyectos de este tipo y siempre lo que tienen son algún Excel que alguien hizo hace 10 años y que
pues es la verdad que tiene la empresa ahorita, y luego nos toca pues que los datos que nosotros metemos no cuadran, pero no cuadran porque el Excel tiene 10 años mal, ¿no? Y no necesariamente porque el proceso estuvo mal diseñado. Entonces, aquí lo importante es obviamente plantear o diseñar procesos de tal manera que sean completamente automáticos, que estén validados, que haya responsables y que todos esos datos sean confiables, ¿no? Ahora, otra cosa aquí muy importante, y lo he estado comentando, es los CFOs necesitan una visión de 360 grados de la empresa, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que el CFO solamente necesita información para generar el estado de resultados, el balance o el flujo, pero la realidad es que necesitan datos de todo. O sea, necesitan datos internos de la contabilidad para poder sacar, como comento, los estados financieros, pero necesitan también datos comerciales para poder explicar por qué hay variaciones en las ventas, ¿no? Oye, pues esta línea de negocio creció o esta no, o estos productos están siendo rentables o estos no. Necesitamos datos operativos para poder saber cuáles son mis costos, cuánto están produciendo las máquinas y si vamos a necesitar invertir o no en comprar nuevas máquinas, en abrir otra planta, para poder calcular nuestro capital de trabajo, etcétera, ¿no? Y obviamente datos estratégicos, datos, por ejemplo, del mercado, datos de precios del acero, de precios del cobre, de precios del combustible, para poder justamente predecir o planear qué es lo que va a pasar en el futuro. Toda esa información la necesitan ustedes. Entonces, no solamente se trata de tener la información financiera, sino toda esa vista de todo el negocio, donde ahora sí todos puedan verlo, obviamente regidos por un gobierno, definido muy bien quién es el dueño de cada dato y definido muy bien cómo son las reglas para poder determinar esos datos correctos, ¿no? Y ahora sí, ya tengo esos datos, ¿qué hago con ellos? Pues ahora sí los utilizo para tomar decisiones, ¿no? Entonces, si yo ya tengo esos datos integrados, ya los tengo limpios, entonces obviamente ya puedo hacer diferentes cosas como, oye, pues ahora sí quiero hacer un cierre de mes acelerado, ¿no? Antes me tardaba semana y media en hacer el cierre de mes, pues a lo mejor ahorita me tardo 1 o 2 días, ¿no? Porque ya tengo procesos automáticos que están extrayendo la información de las balanzas, que están calculando movimientos intercompañías, que están haciendo distribuciones de gastos, que están convirtiendo pesos, dólares, euros, reales, colones, etcétera. Y ahora sí genero mis estados financieros consolidados súper rápido, ¿no? Perfecto, ya tengo la consolidación financiera. Oye, pero también necesito reportes, ¿no? Necesito reportes de la cobranza, necesito reportes de las cuentas por pagar, necesito reportes de los inventarios. Bueno, pues ya tengo reportes y tengo análisis con el que puedo hacer otro tipo de análisis para poder tomar otro tipo de decisiones. Y luego con esta información que tengo de la parte financiera y de la parte operativa, ahora sí ya puedo también hacer modelos para hacer mi planeación financiera operativa, donde ya puedo estar haciendo mis presupuestos, mis rolling forecasts, estar creando escenarios, estar haciendo simulaciones, what if, y poder definir qué pasa si vendo más, si vendo menos, si sube el dólar, si no, si cambia el costo del gas o de la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, el corazón de todo esto son esos datos limpios, integrados, listos, preparados, y ya no solamente un montón de Exceles que estamos preparando por todos lados, ¿no? Entonces, este es el primer paso de Fintente que tienen que seguir para asegurarse que realmente pueden tomar las decisiones que necesitan la empresa. Los segundos son los procesos. Y sabemos que en finanzas pues, hay un montón de procesos que consumen un montón de tiempo y que todos esos procesos pueden ser automatizados de inicio a fin. O sea, y ya no hablo solamente del registro contable, ¿no? Por ejemplo, cosas que ven aquí, ¿no? Temas de conciliaciones, calcular razones financieras, no sé, identificar facturas duplicadas, calcular costos de inventarios, hacer comparativos de costos, ver dónde hay discrepancias de precios. Entonces, hay un montón de procesos que ustedes hacen que igual necesitan un montón de trabajo manual para poder elaborarlos, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros recomendamos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, más a detalle, es identificar cuáles son todos esos procesos que les quitan mucho tiempo y o que tienen un impacto importante en la empresa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este proceso es súper importante porque si no lo ejecuto, no voy a poder saber cuánto gas tengo que contratar para el siguiente mes. Entonces, pues más me vale estar haciéndolo porque el gas representa el 30% de mi costo de producción, ¿no? Bueno, pues ese es un proceso crítico y hay que ver cómo lo automatizamos, cómo hacemos algo para que no dependa de alguna persona, ¿no?
no sé, cosas que nos ha tocado con clientes, ¿no? Oye, pues, ¿cuál es la mezcla óptima que tengo que tener de materias primas para poder producir, sin que se pare la planta y al menor costo posible, ¿no? Oye, y otra vez, ¿qué tiene que ver con finanzas? Pues tiene que ver todo, porque resulta que ahí están los costos más importantes y obviamente si yo puedo tener información que me ayude a tomar decisiones para saber cuánto tengo que comprar, de qué materias primas, en qué plantas o en qué almacenes lo tengo que ubicar, pues obviamente yo puedo estar tomando las decisiones que necesite para que el negocio sea más rentable, ¿no? Entonces, estos procesos son o procesos, digamos, muy complejos, algunos procesos que a lo mejor no son tan complejos, pero son muy manuales. Y un ejemplo, regreso al caso que les comentaba de la consolidación financiera, ¿no? La consolidación financiera, pues es un trabajo que todas las empresas hacen, digo, a lo mejor no todas consolidan, pero digamos un proceso similar, donde para hacer el cierre mes, pues necesitan primero hacer un proceso donde cargan y capturan datos, ¿no? O sea, cargan es, traigo la información de las balanzas, traigo información, no sé, de diferentes catálogos contables, tengo que estar haciendo mapeos porque a lo mejor el catálogo de una empresa no es el mismo de otra, entonces tengo que estarlos convirtiendo, tengo que a lo mejor capturar ciertos datos porque a lo mejor no todo está en un sistema, ¿no? Oye, pues tengo que capturar datos de los créditos, tengo que capturar datos de ciertos, de ciertas cuentas, ¿no? Que no llevo, o en algunos casos nos ha tocado, no sé, tengo 2 o 3 filiales que a lo mejor no tengo el RP implementado y simplemente capturo ciertos datos. Entonces, bueno, pues hay todo un primer proceso de carga y captura de datos. Entonces, ahí lo que hacemos es, pues digamos, simplificamos todo el proceso para que las conexiones se hagan en automático, para que los cálculos estén definidos en base a reglas, para que las eliminaciones se hagan en automático, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego viene el proceso de consolidación, donde ahora sí, ya tengo cargadas las balanzas, ya tengo hecho los mapeos, ya tengo hechos las reglas de eliminaciones, entonces ahora sí, el proceso de consolidación en automático, carga los datos, los convierte, si en unas empresas opera en pesos y en otras en dólares, automáticamente lo va a convertir. A lo mejor tengo una jerarquía de consolidación en base a entidades legales y otra en base a unidades de negocio, entonces pues ya definimos las reglas para que se consolide de acuerdo a diferentes jerarquías, para hacer distribuciones de gastos del corporativo a las unidades de negocio, etcétera. Entonces, todos los procesos que hacen a mano, pues se pueden automatizar para que lo que les llevaba otra vez una semana, pues lo hagan en 2 o 3 días, ¿no? Y ya que tengo la información consolidada, donde ya está calculada, pues ahora sí, saco todo lo que yo quiera, ¿no? O sea, ya puedo sacar mi P&L por empresa, mi P&L por unidad de negocio, el comparativo, el acumulado, o lo que yo quiera, ¿no? Dashboards, análisis, etcétera. Entonces, este es un proceso, digamos, muy complejo, que típicamente pues, requiere de herramientas, por ejemplo, no sé, Workday, Planful, y otras que hemos implementado, donde obviamente pues requerimos tomar información de muchos lados, metemos todas esas reglas, ustedes como financieros definen también, no sé, cuáles son las empresas que pertenecen a cuáles, o sea, las filiales de alguna holding, y ustedes pueden estar haciendo las adecuaciones para que todo este proceso sea automático, pero también administrado por ustedes cuando haya cambios, ¿no? Pero también hay otro tipo de procesos, como comentaba ahorita, que son muy comunes, que pues típicamente los hacemos con hojas de cálculo. Y les repito, ¿no? Pueden ser procesos como, oye, pues quiero checar facturas duplicadas, quiero calcular inventarios, quiero hacer un resumen de cuentas por cobrar, quiero hacer conciliaciones. Entonces, son procesos ya sea para hacer el cierre mes, para cuadrar información, para evaluar el cumplimiento con políticas internas, ¿no? Digo, puede ser para auditoría o simplemente para control interno. Entonces, hay un montón de procesos. Entonces, ahí lo que nosotros hemos hecho es no solamente automatizarlo, digamos, como el caso de la consolidación, sino darles también herramientas a las áreas financieras para que ejecuten ellos sus propios workflows, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos clientes donde ejecutan workflows como este que están viendo, es un diagrama donde, por ejemplo, aquí se está conectando a 2 Exceles o se puede conectar un Excel y una base de datos, y luego, pues ahí todo lo que hacen en el Excel lo hacen aquí en un flujo. La diferencia con el flujo es que es mucho más fácil de editar, o sea, no va a pasar que si agrego una columna, el Excel se va a bloquear, o o que si de repente,
pues no sé, ¿no? Ahora viene, abro otro negocio, pues tengo que modificar todas las reglas. Aquí simplemente pues es estar agregando cajitas y estarlas conectando y aquí de alguna manera pues automatizar todo ese flujo. Entonces, son flujos que se pueden ejecutar manualmente por alguien, o sea, le doy a mano cuando quiero ejecutarlo, o igual son flujos que se pueden correr en automático con una periodicidad que ustedes definan. Y aquí, repito, pueden ser cualquier cantidad de casos que ustedes tengan donde ustedes hagan mucho trabajo manual. Y hago mucho énfasis en eso, ¿no? Todos esos procesos que ustedes hagan que les implique mucho tiempo, que les implique mucho esfuerzo o que sean muy críticos, se pueden automatizar con herramientas como esta. Y son herramientas, incluso hay hasta gratuitas, por ejemplo, este screenshot que ven es una herramienta que se llama Nime. Nime, hay una versión gratuita, lo pueden bajar y pueden empezar a automatizar cosas. Por poner un ejemplo, yo personalmente lo uso para integrar información de mis estados de cuenta del banco, de las tarjetas, y poder, digamos, separar gastos y asignarlos, pues, digamos, a diferentes conceptos, ¿no? Obviamente, pues el volumen de transacciones que yo tengo es muy pequeño, pero estamos hablando de empresas que pueden manejar millones de transacciones diarias o por semana y estos flujos pues les facilita ese trabajo, ¿no? Tenemos clientes muy grandes que calculan los impuestos utilizando esos flujos y procesos que antes a lo mejor les pueden llevar 2, 3 días, pues ahora lo ejecutan en 5 minutos, en una hora, ¿no? Pero digamos, es algo que ustedes solos pueden administrar. Entonces, esa es la ventaja de usar herramientas de este tipo que son workflows, ¿no? Otro ejemplo puede ser algo como esto. Este pantallazo es de otra herramienta muy similar a Nime que se llama Alteryx. Entonces, por ejemplo, aquí es para un cálculo de inventarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se está conectando a una base de datos donde trae inventarios iniciales, otra base de datos que trae compras, otra base de datos que trae ventas, e internamente pues hace una serie de cálculos para calcular inventarios finales, comprometidos, costear esos inventarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que otra vez son trabajos que no siempre están, o son procesos, perdón, que no siempre están en el ERP, pero que ustedes los tienen que estar haciendo a mano. Entonces, todo ese trabajo que ustedes hacen a mano, lo pueden hacer en herramientas de este tipo para automatizar sus procesos. Entonces, tienen la opción de hacer esto en sus workflows o tienen la opción, pues, digamos, ya de hacer procesos más complejos, como el caso que les platiqué de la consolidación financiera, o procesos todavía más complejos donde pues, se pueden conectar al RP, se pueden conectar al CRM y se pueden conectar diferentes cosas y hacer cualquier tipo de cálculos que quieran, ¿no? Y digo, no voy a meter ahorita detalles técnicos, pero lo importante es que hay diferentes maneras de resolver esto, ¿no? Ok. Tercer pilar, ¿no? O sea, ya hablamos de datos, hablamos de procesos, y el tercero es la inteligencia artificial. Digo, creo que ahorita todos escuchamos inteligencia artificial por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial juega con las finanzas del futuro, ¿no? Pues la verdad es que juega mucho, o sea, es una pieza bien importante, ¿no? Y no estoy hablando solamente de inteligencia artificial como ChatGPT o como Gemini o como Claude, estoy hablando de inteligencia artificial desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial de alguna manera puede ayudar a un montón de cosas que ahorita vamos a ver, en todo ese proceso completo de integración, limpieza, análisis de todos sus datos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando primero que la inteligencia artificial los puede ayudar con algo que se llama el análisis predictivo, ¿no? Que básicamente el análisis predictivo tiene que ver, como su nombre lo dice, con hacer predicciones, con hacer pronósticos, proyecciones para poder decir, oye, ¿cuánto voy a vender el siguiente mes? O de acuerdo a la información histórica, ¿cuánto va a gastar cada uno de los centros de costo? O cuál va a ser el consumo de materias primas, o el consumo de gas, o el consumo de tal cosa, ¿no? Entonces, ya no es solamente un estimado que yo pongo a mano o un promedio, sino ya utilizamos modelos matemáticos, donde esos modelos matemáticos pues ejecutan, digamos, diferentes algoritmos para poder darles un resultado para los siguientes 3 meses, los siguientes 6 meses, con cierto nivel, obviamente, de confianza, ¿no? Entonces, es muy común, repito, en temas de ventas, es muy común que lo usemos en temas de consumos energéticos, de consumos de materias primas o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Entonces, ya me ha tocado, por ejemplo, hacer proyectos donde finanzas ciertos conceptos, es mucho más confiable ejecutar un modelo predictivo que pues estar tratando de modificarlos a mano para hacer un escenario, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de un modelo predictivo, no solamente hablamos
de algo solamente basado en la historia, sino también escenarios donde, a ver, ¿y qué va a pasar si subo el precio, no? Con la información histórica que tengo, analiza el comportamiento cuando tienes diferentes precios y en base a eso, pues puede hacer una proyección. ¿O qué va a pasar si tengo más órdenes de los clientes, no? O sea, cómo se va a comportar, cuáles van a ser los costos, etcétera. Entonces, eso es lo primero. La inteligencia artificial nos da la capacidad de poder tener esas predicciones. Lo segundo es que la inteligencia artificial también nos puede ayudar a detectar anomalías. ¿Qué significa, no? Oye, pues resulta que tengo a lo mejor, no sé, 100 centros de costo, 20 plantas y 3,000 cuentas, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. ¿Dónde están las variaciones más importantes, no? O sea, obviamente puedo generar estados financieros, puedo generar reportes y estar viendo ahí las variaciones, pero en vez de yo estar analizando esos datos y perdiendo el tiempo o dedicando el tiempo, para no decir perderlo, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Identifícame todos aquellos combinaciones de cuentas, centros de costo, unidades de negocio, productos, clientes, donde hay variaciones anómalas, ¿no? ¿Qué significa eso? Oye, pues históricamente en tal centro de costo te has gastado tanto por tal cuenta y pues este mes te gastaste el 300% de eso, ¿no? ¡Pum! Ahí está una alerta, ¿no? Oye, hubo otra variación en otro. Entonces, ya no solamente es yo ponerme a buscar, sino que me empieza a notificar, oye, ¿dónde están esas variaciones de alto riesgo, no? Porque puede ser un problema de captura de datos, puede ser un problema en la operación o un problema real, ¿no? O sea, algo disparó ese costo, algo disparó ese gasto y obviamente es mucho más fácil enterarme aquí que estar analizando un reporte de 1,000,000 de celdas, ¿no? Entonces, esa es otra manera, digamos, en la que usamos la inteligencia artificial. Otra manera es lo que se conoce como analítica prescriptiva y la palabra clave aquí es optimización, donde yo puedo utilizar la inteligencia artificial para optimizar algún proceso, ¿no? Un caso muy común, por ejemplo, el que viene acá arribita, este dashboard que está aquí, es un dashboard de optimización de precios, donde a lo mejor aquí la pregunta es, ¿cuál es el precio óptimo? Fíjense la palabra óptimo, que tengo que tener para vender más, que no es lo mismo el precio óptimo para ser más rentable, porque a lo mejor para vender más, no sé, mi producto cuesta 100 pesos y si quiero vender más, pues lo vendo a 90, ¿no? Sí, pero resulta que a 90 ya no le ganas, ¿no? O a 90 tu margen de rentabilidad es muy bajo. Entonces, a lo mejor 95 sería el precio que debieras dar si quisieras ser más rentable. Entonces, cuando hablamos de optimización, hablamos por un lado de que yo quiero optimizar una variable, que puede ser rentabilidad, puede ser eficiencia, puede ser cualquier cosa, y tengo también restricciones. O sea, por ejemplo, una variable de precio, no sé, si quiero optimizar el precio para ser más rentable, pues a lo mejor una restricción es que no tenga menos de tal nivel de rentabilidad, ¿no? O tal nivel de volumen, o que no pueda variar más o menos tanto contra el precio promedio del mercado, ¿no? Entonces, son diferentes variables que vamos definiendo para poder justamente generar esos escenarios óptimos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, este ejemplo que viene acá, que es de optimización de producción, pues a lo mejor aquí es que yo tengo restricciones como estos productos solamente se pueden hacer en el turno de la mañana y en la línea 1 y en la línea 3 y en la línea 5. Y nada más. Entonces, aunque tenga disponibilidad en la línea 2 o en la línea 7, pues no lo puedo hacer ahí porque las máquinas no producen ese producto. Entonces, la restricción es que ese producto solamente se va a hacer en esas líneas y en el turno de la mañana, ¿no? Entonces, de esa manera el modelo pues ya va a optimizarlo basado en esas restricciones y va a decir cuál es el mejor escenario, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido, por ejemplo, casos donde, oye, yo quiero reducir mis costos porque tengo muchas fórmulas, muchas maneras de formular mis productos, pero tengo también diferentes materias primas, ¿no? Entonces, oye, pues yo puedo combinar la materia prima 1 con la 2, o la 1 con la 3, o la 1 con la 4, para poder sacar el producto final. ¿Cuál es la mezcla óptima? Considerando el costo de cada materia prima, la disponibilidad en el inventario, el tiempo de entrega de los proveedores, y obviamente, pues esto puede estar cambiando constantemente, ¿no? Oye, pues resulta que llegó un embarque, entonces cambió la disponibilidad, déjame lo corro otra vez. Resulta que está la guerra de Irán y los barcos no llegan a tiempo, pues cómo lo replanteo, etcétera. Entonces, el propósito de esto es justamente eso, ¿no? Que ustedes tengan esos modelos de optimización
que de alguna manera pues estén constantemente evaluando cuáles son los mejores escenarios para poder tener un mejor resultado, ¿no? Llámese ventas, llámese rentabilidad, ocupación o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es otro escenario donde utilizan la inteligencia artificial. Y hasta ahorita, digamos, la inteligencia artificial que les he comentado tiene que ver principalmente con modelos matemáticos, con algoritmos, que también históricamente se ha conocido como ciencia de datos. Pero yo sé que hemos estado escuchando mucho de ChatGPT, hemos estado escuchando mucho de la inteligencia artificial generativa. Entonces, esa inteligencia artificial generativa, pues tiene también ya muchas aplicaciones, ¿no? Y yo creo que una de las más importantes es el lenguaje natural. Y una de las cosas que nos piden mucho es, oye, yo ya no quiero estar entrando a tantos dashboards, ¿no? Porque a lo mejor, ¿sabes qué? Yo lo que quiero nada más es la respuesta. O sea, yo quiero llegar a un chat y quiero preguntarle cuánto vendí en tal lugar o cuáles fueron las utilidades de tales unidades de negocio, cuál fue la variación del mes 1 contra el mes 2, ¿no? Y que ya me dé la respuesta o que conforme yo le vaya preguntando me vaya generando en automático algún dashboard. Entonces, lo que están viendo acá arriba, en la parte superior izquierda, es una herramienta de Google que se llama Looker, donde ahí ustedes están chateando con sus datos, ¿no? Así le llaman el concepto. Entonces, yo tengo todos esos datos que les comentaba ya integrados, ya conectados, y lo que hacemos aquí es que empiezas a chatear con los datos. Y conforme vas teniendo respuestas, si se fijan, pues va generando una gráfica, va generando otra, le das clic a la gráfica y ahora te dice, oye, pues de esta gráfica ahora, ¿qué quieres saber, no? Y empiezas de manera interactiva, ¿no? Entonces ya no te preocupas por bajar datos, por preparar el Excel o por hacer un dashboard, sino ya la misma herramienta te va respondiendo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, algo que muchos clientes nos están pidiendo actualmente porque pues quieren facilitar, obviamente, el acceso a los datos y el tener respuestas más rápidas al negocio, ¿no? Y el segundo es también lo que ven acá abajo, que es igual, yo puedo preguntarle, pero ya no solamente me da la gráfica y todo, sino me puede dar eh, digamos, la respuesta numérica, me puede dar una explicación, incluso me puede hacer recomendaciones, ¿no? O sea, yo le puedo decir, oye, ¿cuál es, regresando al ejemplo que ponía de optimización, ¿no? ¿Cuál es el precio óptimo que tengo que dar para ser más rentable en tal canal, en tal línea? Ah, mira, para estos productos yo te recomiendo que des estos precios porque históricamente en estas temporadas el consumo sube, entonces el precio también se puede subir más. Entonces lo ideal es que en Monterrey des un precio de tanto, en Ciudad de México lo des de tanto y en Oaxaca de tanto. ¿Sí? Entonces ya empieza también a hacer esas recomendaciones y no solamente a ver o a mostrarles el dato histórico que tienen, ¿no? Entonces ya pueden chatear con sus datos, ya pueden recibir respuestas, ya pueden, todas esas notas que ustedes hacen muchas veces a mano para poder dar explicaciones de los números, la misma inteligencia artificial ya se las puede dar, ¿no? O sea, ya puedes tomar toda esa información histórica, puedes darle algo de contexto y ya te puede empezar a generar también todas las explicaciones de los números, incluidas las recomendaciones para poder tomar las mejores decisiones para la empresa. Y el último tema aquí de la inteligencia artificial son los agentes autónomos. Y digo, creo que también es un tema que ya muchos han escuchado. O sea, ya lo vemos también incluso con herramientas otra vez como Claude, como ChatGPT. Últimamente estaba viendo Perplexity, que tiene algo que se llama Perplexity Computer. Y básicamente los agentes autónomos son agentes donde yo le defino un propósito, pero no le digo cómo. Entonces yo le digo, a ver, yo quiero, por ejemplo, hacer un agente de cobranza que de lo que se va a encargar es de recuperar la mayor cartera que pueda. ¿Cómo? No lo sé. O sea, solo va a empezar a evaluar la información histórica, las interacciones que hemos tenido con los clientes y solito a lo mejor empieza a encontrar que a un cliente lo mejor es mandarle un correo y mandárselo tal día, tal hora, ¿no? Porque digo, son casos reales que he vivido, ¿no? De repente resulta que si le quiero cobrar, pues le tengo que cobrar cuando sé que le pagan su quincena, porque si me espero el otro día a cobrarle, pues ya se lo gastó, ¿no? O ya lo comprometió. Entonces, yo sé que a esta persona le pagan tal día, a tal hora, entonces pues en ese momento cóbrale para que a ti te dé prioridad. O a lo mejor esta otra persona responde mejor una llamada, ¿no? Porque nunca checa sus correos. Bueno, pues entonces podemos también hacer que haga una llamada para recordarle que tiene que
que pagar, ¿no? Entonces, el mismo agente, sin que yo le esté diciendo, sin que yo defina realmente a detalle las reglas, empieza a definir cuáles son las estrategias de contacto más adecuadas y enviar los recordatorios y escalarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser un agente de control presupuestal, ¿no? Donde igual, constantemente estoy evaluando los gastos, si hay sobrecostos, si hay gastos, por ejemplo, que no van con la política, si hay partidas que no están correctas, entonces pues empiezo a notificar a diferentes personas, empiezo a reasignar presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante con los agentes es que otra vez la tecnología ya existe, pero regresamos un poquito al caso de los procesos manuales, ¿no? Lo importante aquí es definir cuál es el propósito de esos agentes, porque otra vez puede haber muchos casos de uso, pero tenemos que ver cuáles son esos procesos más críticos para poder de alguna manera generar, digamos, los agentes con el comportamiento correcto, ¿no? Y ahora, si es la primera vez que estamos haciendo algo, también aquí la recomendación es empecemos con algo no muy complicado para entender cómo funciona y en base a eso cada vez irlo haciendo más sofisticado, ¿no? Pero la verdad es que a mí en lo personal, que ya he hecho varios agentes para varias cosas, me ha sorprendido. Y agentes a lo mejor desde cosas muy simples, ¿no? Me tocó, por ejemplo, un agente donde estaba yo recopilando ciertos datos y los tenía que preparar y clasificar. Y pues yo me quise como que ver muy, digamos, muy tradicional, ¿no? Y le di las reglas y hace esto y evalúalo así y combina los asá y haz lo otro. Y el agente, pues como que al principio empezó a seguir mis reglas, pero luego encontró una mejor manera de hacerlo y solito empezó a seguir su propio proceso, ¿no? Y al final, pues me dio la información que yo le pedí, pero con un proceso completamente distinto que yo ni siquiera me había imaginado, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar con los agentes, ¿no? Obviamente hay que tener cuidados, hay que poner ciertas políticas y todo, pero digamos, es algo que también les va a servir tanto para automatizar muchos procesos que tienen y para poder reducir toda esa carga que tiene la gente de estar haciendo trabajo manual, de estar haciendo llamadas y de quitarles tiempo en cosas que no son realmente en las que más valor van a dar, ¿no? Y justamente ahí viene ahora el último pilar, que es la gente, ¿no? Las personas. Entonces, si nosotros tenemos datos, si tenemos procesos automáticos ya bien definidos, si usamos realmente la inteligencia artificial para encontrar patrones, para tener respuestas, y tenemos agentes que automatizan también muchos procesos, pues obviamente ya pudimos liberar a las personas de un montón de tareas repetitivas que les quitan mucho de su tiempo. O sea, realmente más o menos en finanzas es un 80% del tiempo que le meten a estar preparando esos datos, procesarlos, hacer ese análisis, esas conciliaciones y todo lo que vimos, ¿no? El valor no está en preparar los datos. El valor está en que la persona realmente tiene capacidades que no va a tener la inteligencia artificial, al menos no ahora o no próximamente, y que no lo van a poder hacer si no tienen tiempo, ¿no? Y uno es el análisis estratégico, ¿no? Oye, si yo tengo los datos, ahora sí le puedo dedicar tiempo a analizarlos y entender el contexto del mercado, del negocio y justamente ayudar a tomar las mejores decisiones que necesita la empresa, ¿no? El recomendar qué invertir y dónde, ¿no? Oye, ¿cuál es el plan estratégico? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los valores de la empresa? ¿En dónde quiere realmente crecer? ¿En dónde no? ¿Cómo diseño escenarios más complejos, no? Oye, pues ya no solamente hacer un what if, ¿no? O sea, a lo mejor ya estamos planteando escenarios como los que estamos viviendo actualmente, donde tengo que considerar variables que pues no existían, ¿no? O sea, no había una guerra como la que está viendo ahorita que está impactando tanto los precios del petróleo, del gas, ¿no? Y al final, obviamente, me va a dar tiempo de poder realmente ser un business partner estratégico. O sea, de realmente poder llegar con el negocio y hacer las recomendaciones que realmente se necesitan para poder hacer exitoso el negocio, ¿no? Me ha tocado aquí, no sé, hablar con personas que me dicen, oye, pues es que, o sea, estudié la carrera, estudié en el IPADE, hice algo en Harvard y aquí me tienes manipulando Exceles y preparando datos, ¿no? Cuando realmente pues tengo la capacidad de hacer muchas más cosas. Entonces, justamente el propósito de eso es eso, que como personas tengan la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y algo que no puse aquí, que también es muy importante a considerar es también al tener ese tiempo más disponible, obviamente también tenemos que ayudar a las personas a saber usar los datos, a saber visualizarlos, a saber analizarlos,
porque no todo mundo realmente lo sabe hacer, ¿no? Digo, hay casos muy sencillos, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, gente que a lo mejor no conoce conceptos estadísticos básicos, ¿no? Oye, si entendieras realmente temas estadísticos muy simples, a lo mejor podrías todavía hacer mejores recomendaciones o definir diferentes tipos de análisis y correlaciones entre variables para poder entender mejor el negocio y poder obviamente también hacer mejor recomendación, ¿no? Pero como todo el tiempo se le han llevado preparando datos y reportes y todo lo que ya platicamos, pues obviamente no les ha dado tiempo para poder hacer lo que es realmente relevante, ¿no? Entonces, eso es realmente lo importante. Entonces, hablamos de datos, procesos, IA y personas, ¿no? Digamos, son esas cuatro variables. Y por poner un ejemplo, ¿no? De cómo se vería esto en la vida real o qué implicaría, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, un cockpit o un así dashboard donde está todo esto integrado. Entonces, ahí imagínense que tienen KPIs financieros, tienen KPIs o información operativa. Entonces, a lo mejor se empiezan a dar cuenta que el margen bajó y además yo tengo la información de las ventas y tengo la información de los costos y tengo la información de las entregas y tengo la información de los inventarios y todo está encadenado, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a analizar y empezar a llegar a ver conclusiones donde dices, oye, sí sé que el margen bajó, pero la historia, como dice ahí completa, es que eso es uno, porque subió el costo de la materia prima, porque hubo un cambio en mix de los SKUs, porque a lo mejor se estableció una estrategia comercial para tener mayor participación de mercado, aunque ahorita bajara la rentabilidad, y a lo mejor subieron los costos logísticos porque pues, los puertos están más congestionados, otra vez, o regreso al tema de los combustibles, ¿no? Y ahora sí, si ya tengo esos escenarios, ya puedo empezar a simular, oye, ¿qué pasa si cambio el mix y ahora vendo otra vez una mezcla de productos más rentables? ¿Qué pasa si consolido carga en ciertos proveedores de logística, ¿no? ¿Qué pasa si ahora en vez de producir en esta planta, produzco en esta otra donde pues la distancia es menor? Entonces ya puedo empezar a simular y empezar realmente a tomar decisiones, donde aquí el objetivo es justamente saber qué pasó, lo que platicamos de la historia, pero también qué va a pasar y poder moldear el futuro, que es lo que he dicho que es el valor principal que como CFOs tienen que dar, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros recomendamos es seguir, digamos, estos tres pasos, ¿no? El paso número uno es que hagan ustedes un diagnóstico o que se apoyen con nosotros si así lo quieren, ¿no? Y ese diagnóstico es, a ver, déjame identificar dónde están mis datos. Y seguramente ustedes ya lo tienen y lo conocen bastante bien. ¿Cuáles son esos procesos manuales clave, ¿no? O sea, cuáles son, como les decía, esos procesos que ahorita me consumen mucho tiempo y que sé que si los automatizo voy a tener más tiempo para hacer otras cosas de valor. ¿Qué tecnología tengo, no? Lo hago con Excel, tengo aplicaciones muy viejas, tengo cosas muy nuevas, o sea, ¿con qué lo puedo resolver, no? Y cuáles pueden ser esos quick wins potenciales. Y aquí no se trata de hacer un proyecto de 3 años. Aquí lo que nosotros siempre recomendamos es tener quick wins, ¿no? Cosas que se puedan resolver en 1, 2, 3 meses, cuando mucho, para justamente tomar una inercia y empezar poco a poco a resolver un problema tras otro, y que sí, que a la vuelta de un año, pues ya resolvió un montón de cosas, pero es bien importante el que puedan, si sobre todo si van empezando, empezar con algo para que se den cuenta que realmente van a tener valor, y segundo, para que aprendan, y entonces después hagan cosas más complejas, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo mi diagnóstico. Ahora sí, trabajo en las bases, ¿no? Y se fijan, y si recuerdan, las bases es tener los datos, o sea, tener una plataforma de datos, que ahí también quiero hacer un comentario bien importante. Una plataforma de datos no es algo que se va a tener listo en 3 meses, digo, para ser claro, ¿no? Es algo que a lo mejor puede llevarse 1, 2 años, pero sí es importante tener algo que en 3 meses ya me dé un resultado, ¿no? Oye, pues a lo mejor voy a tener todos mis datos en esa plataforma central, pero los primeros 3 meses ya tengo información de ventas y los siguientes 3 meses ya incluí información de costos y los siguientes 3 meses ya incluí información de inventarios, ¿no? Entonces, el objetivo es justamente ir creciendo y no tratar de hacer el megaproyecto, ¿no? Si lo pueden hacer, qué bueno. Mi recomendación es vámonos poco a poco, ¿no? Igual, identificar un montón de procesos. ¿Cuáles son esos procesos de mayor impacto? ¿Cuáles son los que les quitan más tiempo? ¿Cuáles son los que son más críticos? ¿Cuál es donde está el dinero de la empresa, ¿no? Entonces, identifiquen esos procesos
Y ahora sí, traten de tener algún dashboard, algo sencillo donde puedan estar sacando información y obviamente capacitar al equipo para saber usar esos datos, ¿no? Ahora sí, ya hiciste algunas cosas, ya automatizaste procesos, ya empezaste a trabajar con tus datos, ya empezaste a establecer políticas de gobierno de datos. Ahora sí, ya aprendiste, vámonos a escalarlo y ahora sí, ya te vas con todo, ¿no? Y ya empiezas a hacer modelos predictivos, ya empiezas a meter IA, ya empiezas a detectar anomalías y todo lo que platicamos, ¿no? Y digo, sé que es obvio, pero sí me ha tocado que llegamos con clientes y me dicen, yo quiero inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué? No sé, pero quiero inteligencia artificial, les da FOMO, ¿no? Y cuando te empiezas a ver, dices, oye, pero ¿cómo quieres inteligencia artificial si ni siquiera tienes datos? Primero trabajemos en tener los datos, o al menos cierta cantidad de datos, para entonces poder empezar a trabajar en modelos de inteligencia artificial. ¿Ya los tienes? Perfecto, vamos a trabajar en ahí, pero no te quieras comer el mundo, empecemos con algo sencillo, aprendamos lo que es posible, aprendamos también lo que no es posible, y ahora sí, vamos a empezar a trabajar en lo demás, ¿no? Pero no es como que eh, ella y ahorita lo vamos a hacer para todo, para todos, tiene que seguir un proceso y yo recomiendo que primero las bases, que son los datos, que es el gobierno, que es automatizar procesos que nos quitan mucho tiempo, para entonces ahora sí pasar a AI, ¿no? Este, bueno, yo aquí nada más para ir cerrando, ¿no? Algunas preguntas que son bien importantes. ¿Estás listo realmente para ser Chief Future Officer? O sea, pongo estas tres preguntas, ¿no? Pregunta número uno, ¿tienes una sola fuente de la verdad? ¿O sigues teniendo un montón de Exceles? ¿Sigues teniendo muchas bases de datos? ¿Tus datos de ventas no coinciden con los de finanzas? ¿Cómo estás? ¿Tu equipo analiza más de lo que captura? ¿O tu equipo captura más y calcula más de lo que analiza, ¿no? O sea, seamos honestos, ¿no? ¿Cuánto dura tu cierre? ¿Lo haces en un día, en dos, en cinco, en una semana? O sea, ¿qué tan confiable es? ¿Cuánto tiempo te consume? ¿Y ya estás usando la IA para tomar decisiones? Obviamente, si ya tienes lo anterior. Entonces, aquí lo que yo les preparé fue lo siguiente. Yo preparé aquí una hojita donde ustedes van a llenarla y les va a dar un diagnóstico muy sencillo de cómo están y algunas recomendaciones. Básicamente es esto. Digo, es una hoja aquí donde ustedes pueden ir llenando. Por ejemplo, aquí dice datos. ¿Tenemos una sola fuente de verdad para los datos financieros? ¿Sí inversiones paralelas en Excel? Sí o no. ¿Podemos ver los KPIs financieros claves sin esperar el cierre mes? Sí o no. ¿Existe un gobierno de datos? Etcétera. Entonces, ustedes van respondiendo sí o no y les va diciendo cómo están en cada uno de esos cuatro pilares. Por ejemplo, aquí yo le puse sí a 2, no a 3, y me dice que estoy en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si le pusiera sí a 4, me diría que estoy avanzado, ¿no? ¿Sí? Ahora, de acuerdo a cómo están aquí, le voy a rezar, ¿no? Lo que va a hacer esto es que les da unos resultados. Entonces aquí les dice qué tan maduros están. Por ejemplo, aquí con estas respuestas que yo di, estoy como un CFO en transición. Si se fijan acá, un CFO en transición es alguien que tiene avances concretos, pero el siguiente paso es integrar los cuatro pilares. Puede ser que estén como un CFO tradicional, donde pues, nos falta bastante. Estamos en modo reactivo y urge que nos transformemos. Y ojalá la mayoría estén aquí en Chief Future Officer, ¿no? O sea, quiere decir que realmente han hecho un trabajo extraordinario y ya van muy avanzados y ya no necesitan nuestros servicios, lo cual me encantaría. Pero me encantaría también que los podamos ayudar. Entonces, esta hoja, bueno, y al final, perdón, está los planes de acción. De acuerdo a la evaluación, cuáles son las recomendaciones, dependiendo obviamente de su nivel, en cada uno de los temas, ¿no? En los datos, en los procesos, en las personas, en ella. Entonces, aquí básicamente lo que yo les quiero pedir es, si quieren esta hojita, agréguenme a LinkedIn, mándenme un mensajito y pónganme el mensaje que ustedes quieran. Compárteme la hoja, estuve en tu webinar, hola Aureliano y lo que sea, y les mandamos el link para que lo puedan usar. La verdad es que está muy fácil, yo creo que les va a dar una muy buena idea de cómo están en su empresa y pues les va a dar alguna idea de cómo continuar, ¿no? Esto lo pueden hacer solos, obviamente si después ustedes quieren que los ayudemos a hacer un análisis más profundo, que los ayudemos a darles ya algunas recomendaciones personales, así de cuál es el caso específico para ustedes que pueda tener más impacto, cuáles son los pasos que deben seguir,
con gusto lo vemos, pero por lo pronto están ahí. Entonces, ahí por aquí Brenda puso en las notas o en los comentarios mi LinkedIn, ahí está el QR y ahí está también la liga. Entonces, pues eso es lo que tenía preparado para hoy. Ahora sí que no sé si tienen por aquí algunas preguntas. Aquí estoy a sus órdenes unos minutitos más. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Aure, por el aporte. Vamos a dar tiempo para preguntas y respuestas. Por el momento no hay, pero si alguien tiene, aprovechen. Como dijo Aure, les acabo de dejar el link directo para su LinkedIn, para que por ahí le puedan solicitar la herramienta que compartió. Como quiera, también por correo se las podemos estar haciendo llegar. Dice, hoy hablaste, Fernando López, muchas gracias, Fernando. Hoy hablaste de liberar tiempo con automatización e IA, pero en la práctica muchas veces se vuelve a llenar de operación. ¿Qué tendría que cambiar para que ese tiempo realmente se traduzca en visión y estrategia? Sí, o sea, te entiendo perfectamente, Fernando. O sea, yo creo que es digamos, como esa carrera, ¿no? Donde le corrijo algo y a lo mejor empiezo ahora a atender otra cosa que estaba desatendida porque tenía que atender la que era más importante, ¿no? Yo aquí creo que también tenemos que empezar a tener, pues digamos, la práctica o la disciplina de ir dedicando tiempo, si a lo mejor no todo el tiempo que se liberó, parte de ese tiempo a justamente empezar a hacer análisis, ¿no? O sea, a lo mejor hacer un compromiso donde digamos, oye, si pude liberar 10 horas al mes o lo que sea, pues a lo mejor sabes que de esas 10 horas vamos a dejar la mitad para realmente hacer esas actividades de alto valor. Porque al final no es solamente automatizar lo que ahorita me quita mucho tiempo, ¿no? Sino es qué es lo que le da más valor al negocio, ¿no? Y a veces pues está lo urgente, a veces está lo importante, y creo que lo importante muchas veces es el tener esa capacidad de poder estar haciendo análisis. Ahora, otra vez, esto es un proceso, como yo decía, que va a ir madurando, y a lo mejor los primeros 6 meses, pues va a ser lo que tú comentas, ¿no? Pero va a llegar un punto donde se van a dar cuenta que muchos procesos se pudieron automatizar, se simplificó mucho la operación, y entonces ya pudiste ahora sí reducir el tiempo que le dedicabas a operar, y ya poco a poco vas a tener más tiempo para poder analizar y poder tomar decisiones, ¿no? Yo, con mucho gusto, si quieres, podemos platicar y te puedo hacer una recomendación más personal, ¿no? ¿Cuál es el mayor error que estás viendo hoy cuando las áreas financieras adoptan IA y automatización? ¿Y qué termina limitando que el CFO evolucione un rol más estratégico? Mira, yo lo que he estado viendo es, primero es que o no está claro para qué quieren usar la IA, y otra vez, me he topado con muchos casos donde quieren inteligencia artificial porque fueron a algún congreso y les hablaron que si no tienen inteligencia artificial se iban a quedar obsoletos, o tienen unas expectativas que son irreales, ¿no? O sea, a veces creen que con inteligencia artificial van a hacer un montón de cosas que pudieran ser viables, pero si no tienen la experiencia, pues de entrada no lo vas a poder hacer. Entonces, creo que lo primero es arrancar con algo sencillo para aprender y para ir, obviamente, cada vez haciendo cosas más complejas, ¿no? Y yo creo que lo que termina limitando que el CFO evolucione un rol más estratégico es justamente eso, ¿no? El que a lo mejor estamos tan enrolados en la operación que no tenemos esa, no sé cómo decirlo, esa capacidad de poder estar viendo lo que hay afuera. Entonces, creo que sí tenemos que tener esa figura, digo, puede ser el CFO, puede ser alguien del área de finanzas, que esté evaluando cuáles son las aplicaciones, digamos, que se pueden automatizar y que se pueden implementar con inteligencia artificial, pero de manera real, ¿no? O sea, algo que sea sensato. Y vuelvo un poquito a lo que le comentaba Fernando, ¿no? O sea, ir teniendo esa disciplina donde obviamente sé que no voy a poder cambiar todo, sé que puede ser procesos que lleven meses o años, pero sí ir haciendo la disciplina donde si voy haciendo cambios y voy mejorando procesos y los voy automatizando, el tiempo que voy ganando, irle dejando un cachito para estar tomando mejores decisiones y todo, ¿no? Ahora, hay una serie aquí de prácticas que nosotros vemos, por ejemplo, no sé, el crear hackatones, el crear, digamos, grupos así de personas más, ¿cómo decirlo? Le llamamos nosotros champions, donde a lo mejor esas personas están, digamos, evaluando constantemente cuáles son los posibles casos que se pueden
que se pueden estar implementando en la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es eso, ¿no? El tener esa práctica para realmente estar haciendo valor con una expectativa real, ¿no? Digo, para no redundar mucho. Mario, desde tu experiencia, ¿qué decisiones estratégicas siguen siendo difíciles de dar ahí y por qué el criterio humano sigue siendo indispensable en esos casos? Mira, digo, yo creo que mientras más usamos IA, más cuenta nos damos pues, de las cosas que sí se pueden hacer y de las cosas que no, ¿no? Entonces, yo siempre cuando me preguntan cómo usar mejor la IA, pues le digo que lo mejor es darle el mayor contexto posible, ¿no? Pero el problema es que en el negocio hay muchas cosas que generan ese contexto, ¿no? Relaciones con clientes, con proveedores, la política interna, conocimiento de la industria. Entonces, todo eso, pues lo saben las personas por la experiencia que tienen ahí, o simplemente, pues eh, pues no sé, por el conocimiento acumulado, vaya, que hay en toda la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que a la IA es muy difícil darle todo el contexto del negocio para poder tomar una decisión como la puede tomar un humano, ¿no? O sea, porque nosotros no solamente tomamos una decisión de una manera fría, ¿no? Nosotros sabemos que eso puede tener un impacto en la cantidad de personas que están en la empresa, que a lo mejor voy a tener que despedir y que la IA fríamente puede despedir a 100 personas, pero yo sé que eso no va a ser viable, ¿no? O que a lo mejor sé que si tomo una decisión de este tipo, pues me voy a afectar en el mercado durante los siguientes X meses. Entonces, yo creo que aquí las decisiones estratégicas, pues obviamente no se pueden delegar por todo el contexto, toda esa ambigüedad que hay, que hasta ahorita para mí solamente los humanos lo podemos tomar. Yo creo que conforme se vaya documentando todo ese ambiente, se vayan documentando las decisiones que se toman, por qué se tomaron, qué información se tuvo, se pudieran ir delegando algunas de esas decisiones estratégicas, pero la realidad es que esa información pues no está documentada, sino está en la cabeza de cada uno. Digo, no, espero no haber sido muy complejo en mi respuesta, pero yo creo que ese es el tema, ¿no? El, el, la experiencia y el conocimiento que tenemos sobre personas, política, empresas, ambiente, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí digo, yo quedo a sus órdenes. Ahora sí, con gusto podemos platicar de lo que ustedes quieran. La verdad es que es un tema, como decía Brenda, que a mí me apasiona. He estado muy metido en esto prácticamente desde, digo, sobre todo el tema de GenAI, desde que salió, pues me metí un montón. Pero pues estamos trabajando mucho, ¿no? O sea, estamos haciendo muchas cosas, les podemos compartir ejemplos de cosas que hacemos y darles ideas, ¿no? Para nosotros es bien importante el poder darles algo de valor y que en algún futuro obviamente pudiéramos tener la oportunidad de trabajar con ustedes. Pero bueno, por lo pronto, pues digo, ya estamos sobre la hora. Si tuvieran cualquier duda, ya tienen mi LinkedIn, tienen por ahí los datos de Brenda, y búsquenos en el momento que ustedes gusten. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Sí, Muchas gracias. muchísimas gracias. De cualquier forma u otra, pues les hacemos llegar sus solicitudes a Aure, por eso no se preocupen. Y bueno, pues con esto damos por finalizado el webinar. Como les decía Aure, les dejé el LinkedIn de Aure en los comentarios para que puedan hacerle llegar pues su like para que lo sigan también y les pueda compartir la herramienta que les pasó por aquí. Como quiera, yo también se las hago llegar por correo sin ningún problema. Y bueno, pues también por correo les estaría haciéndole llegar la invitación del webinar para el siguiente mes. Ojalá puedan acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos y aquí estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, Hasta Brenda. luego. Chao.